Bien. Bueno, antes de comenzar, quisiera presentarme con ustedes, ya que es primera vez que nos conocemos. Mi nombre es René Rivas y voy a ser su tutor en esta materia a lo largo del ciclo, ¿no? Eh, Al igual que ustedes, que son estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, pues en mi caso también me gradué de la misma facultad. Tengo una licenciatura en estadística eh, y a partir del 2018 ingresé a laborar en esta modalidad a distancia. Eh, en ocasiones anteriores igual ya he atendido esta misma materia y pues al final con los estudiantes hemos obtenido resultados satisfactorios, ¿no? En el sentido de que pues para ese caso, todos los estudiantes lograron pasar la materia y todo resultó de la mejor manera. Y pues entonces yo espero de que en este ciclo que estamos dando inicio, pues resulte de la mejor forma posible también, para que todo va a resultar perfectamente bien. Lo que vamos a hacer entonces en esta ocasión es de que vamos a dar una lectura rápida a las orientaciones académicas, ya que es necesario de que nos pongamos de acuerdo, fíjense, cómo es que nosotros vamos a estar atendiendo la materia, cuáles son los sistemas de evaluación, cuántas tareas y cuántos parciales vamos a hacer y esos detalles, ¿no? Y cómo va a ser la comunicación que vamos a tener entre nosotros. Así que solo denme un segundito, voy a abrir por acá el material que vamos a leer. Muy bien. Me avisan porfa cuando ya se pueda ver mi pantalla. ¿Sí se ve? Sí, está presentando. Vale, perfecto entonces. Bien, veamos. Entonces, en cuanto a lógica y teoría de conjuntos, somos semana A, las tutorías de ordinarias siempre las vamos a tener el día sábado de 10 a 12 del mediodía. Bien. Aquí hay muchas lecturas que ustedes pueden revisar acerca de cómo va a estar organizada la materia, ¿verdad? Nosotros vamos a ir revisando acá los puntos más precisos. Por ejemplo, veamos, objetivos general y objetivos específicos, es lectura que puede hacer cada quien por su cuenta, ¿verdad? Lo que sí es importante que nosotros estudiemos en este momento es cuál va a ser el contenido que vamos a ver a lo largo de la materia. Por ejemplo, en la unidad 1 nosotros vamos a estar estudiando y que es lo que seguramente ustedes ya comenzaron a estudiar, es el cálculo proposicional. En ese sentido, nosotros vamos a ver las proposiciones, los conectivos lógicos, tautologías y contradicciones y finalizando con las tablas de verdad. Vamos a hacer un repaso de estos puntos nosotros este día y hasta finalizar con las tablas de verdad, en la medida que el tiempo nos lo permita. Luego en la unidad 2 vamos a ver el cálculo de predicados, donde vamos a ver los predicados y cuantificadores, ¿verdad? Cómo traducir del lenguaje natural a una expresión matemática, esa expresión que se nos va a presentar, ¿verdad? Esto para ir estudiando cómo es que a través del lenguaje matemático nosotros podemos expresar situaciones de la vida real. Las propiedades de los cuantificadores y la validez lógica de los argumentos, si lo tienen o no. Luego, dentro de la teoría de conjuntos, pues las operaciones con conjuntos, diagramas de Venn, métodos de demostración, ¿verdad? Dentro de esta unidad, el más famoso es la demostración de la inducción matemática. Es el más famoso de todos, pero vamos a ver otros tipos de demostración para finalizar con ese. Luego en la unidad 5 vamos a ver relaciones, ¿verdad? La representación gráfica de las relaciones. Y para finalizar en la unidad 6 vamos a ver las funciones, que es donde vamos a tener expresiones como por ejemplo y igual a 3x al cuadrado más 5, por ejemplo. Y cómo es que esas funciones se grafican en el plano cartesiano. ¿Ya? Bien, ese va a ser el contenido, fíjense. Algo más que nosotros tenemos para
estudiar acá, ¿verdad? Es cómo es que se define el rol del alumno y el rol del docente tutor, ¿verdad? En cuanto al rol del alumno, es bueno, fíjense de que en resumidas cuentas lo que nos mencionan acá es de que hay que tener esa disciplina, fíjense, y ser autodidacta en este estudio, ya que lo que se necesita es de que el contenido solo lo vean por su cuenta, ¿verdad? Están las tutorías de repaso y están las tutorías ordinarias que para lo que sirven es para reforzar esos contenidos que están publicados en la plataforma. ¿Ven? Y para solventar las dudas, como lo decía el compañero, ¿no? Yo tengo dudas acerca de ese contenido que está publicado en plataforma y quisiera resolverlo, ¿no? Entonces para eso sirven las tutorías de repaso y las tutorías ordinarias para ir reforzando esos temas, ¿no? Pero esta modalidad a distancia tiene la característica de que uno debe ser como muy disciplinado, debe ser autodidacta en el sentido de tener la disciplina siempre, ir leyendo en las fechas que corresponden el material de lectura, estar pendiente de las tareas y de las evaluaciones, de ir resolviendo a tiempo cada una de estas actividades para no generar retrasos y que esos retrasos no generen pérdida de puntos. En cuanto al rol del docente tutor, como lo dice acá, ¿verdad? En resumidas cuentas, este texto es de estar siempre pendiente de las dudas de los estudiantes y siempre estar presto para resolver cada una de esas consultas y de compartir en la tutoría, compartir ese contenido, ¿verdad? Y resolver todas esas dudas, estar pendiente de los correos, los chats de WhatsApp, por ejemplo, los foros de dudas y las consultas individuales que se presentan en la plataforma. Bien, así que esa es la visión de nosotros, ¿verdad? Siempre garantizarles un acompañamiento que sea muy preciso, ¿verdad? Que sea muy focal, de modo de que el desarrollo de los contenidos por parte de ustedes vaya siendo desarrollado de la mejor manera posible y que eso se traduzca en la mejor calificación, las mejores notas que ustedes puedan tener. Bien. Luego aquí habla en la plataforma acerca de Moodle, ¿no? Que es la misma plataforma que ustedes pues ya tuvieron la oportunidad de experimentar en el ciclo anterior. Y acerca de los problemas en plataforma, siempre va a estar el correo de soporte.naturales@us.edu.sb, que es donde ustedes pueden reportar cualquier problema que tengan con la plataforma, por ejemplo, que no pueden ver algún contenido, de que no les llegan los mensajes, de que ya no le funciona la contraseña, cosas por el estilo, ¿verdad? Así que entonces esos correos siempre resuelven de forma rápida, fíjense, han mejorado mucho en esa parte. Ayudan mucho en cuanto uno tiene algún problema técnico para ese tipo. ¿Eh? Ahora, otro punto que hay que hacer notar acá, en cuanto a consultas generales, fíjense de que hay un sistema de orden o digámoslo de jerarquía a la hora de reportar alguna inquietud o algún problema que tengan ustedes en cuanto a la materia. Por ejemplo, nos dice acá, los estudiantes deben consultar primeramente a su tutor asignado sobre cualquier duda o inquietud que posean. Los tutores tienen un lapso de 48 horas para responder a sus inquietudes. Si no obtienen respuesta en dicho tiempo, tendrá que dirigirse en segundo orden con el coordinador de cátedra, Irene Andrés Juárez Mejía, dice acá, y su correo. Que fíjense que este no es el nombre del coordinador, porque a última hora hubo un cambio. Es el ingeniero Oscar López, si no me equivoco, el nombre de él, que es el que va a ser el coordinador, ¿verdad? Igual en la plataforma, ahí está el correo de él y el nombre, ¿verdad? Que es a quien nosotros nos podemos abocar por si hay alguna cuestión que no se ha resuelto. Veamos, por acá está, si no me equivoco, contactos, aquí es. Aquí está, Oscar René Portillo Escobar, y este es su correo.
Él es el coordinador de cátedra en este caso, ¿verdad? Así que entonces, él es el coordinador al que pueden abocarse también. Luego dice, ve, si en 48 horas no obtuvo respuesta, deberá dirigirse al coordinador de carrera, el licenciado Zeno Portillo Rivas, ¿verdad? Y aquí está su correo también, ¿verdad? Se le solicita respetar dicha cadena de mando para una mejor coordinación con el personal académico. ¿Y esto por qué? Porque dice acá, considere que no es rol de los administradores de sede atender dudas o inconvenientes que usted posea con respecto a contenidos o sistemas de evaluación de actividades. Si se incluye alguna modificación, mejora o información adicional en el curso, se le notificará directamente en la plataforma, en la sección de avisos, en el foro de consulta o en el correo interno. Evite el uso de redes sociales para comunicarse con el personal académico. Más que todo esto se refieren a redes sociales como Facebook o como Instagram, ¿verdad? Pero sabemos nosotros de que últimamente, por situación de pandemia en la que hemos estado, hemos tenido que recurrir a herramientas de comunicación más fluidas. Y en este caso nosotros tenemos el WhatsApp, que como ustedes ven, pues ya tenemos un grupo de WhatsApp para mantener la comunicación entre ustedes y yo. ¿Ya? Así que, siendo ese el caso entonces, esto lo escriben acá porque sucede la siguiente situación, por ponerles un ejemplo. Imaginemos de que en una tarea, cuando yo les envío la nota de esa tarea, ustedes sienten que no están de acuerdo con esa nota, porque consideran que en un determinado ejercicio se merecían más nota de la que obtuvieron. Entonces, al decir ahí que hay que respetar la cadena de mando es de que ustedes me escriben un correo, ¿verdad? Licenciado René Rivas, comentarle de que si le puedo solicitar la revisión nuevamente de la tarea, ya que considero que en el ejercicio número 4 está correctamente realizado y tengo una nota baja, ¿verdad? Entonces me escriben ustedes, me solicitan la revisión. Pasan 48 horas, pasan 2 días y yo no le contesto el correo. Ah, entonces sí nos vamos con el coordinador, ¿verdad? Con el ingeniero Oscar. Y le decimos, fíjese que le consulté al tutor si me podía hacer una revisión de la tarea porque me parece de que la nota fue muy baja, ¿verdad? Pasan 48 horas y él todavía no les resuelve, ¿verdad? No contesta tampoco, entonces se dirigen al coordinador de la carrera, ¿verdad? Entonces ahí sí, ¿verdad? Ya van a obtener una respuesta. Eso si no obtienen una respuesta de mi parte y una respuesta de parte del coordinador, ¿verdad? Y eso en los casos que así ocurre, ¿verdad? Por decirles en mi caso, ¿verdad? Eso no pasa. Ya les voy a estar platicando más adelante cómo es que nosotros vamos a hacer para que la comunicación sea más fluida, ¿verdad? Y en cuanto a comunicación, ahí sí que no va a haber pérdida en el caso de nosotros. Ya les voy a platicar eso más adelante. Esto es porque fíjense que lo han definido de esta forma, esto ya que hay gente de que sí, pues, le pone bastante atención a esta modalidad a distancia. Ahora hay tutores de que son muy atentos, pero hay otros tutores de que a lo mejor no mucho. No sé si ustedes ya tuvieron esa experiencia con algún tutor de alguna materia, pero a veces sí ocurre de que como que los tutores se tardan mucho en atender. Entonces por eso se ha establecido esta cadenita de jerarquía, ¿no? Para que ustedes no solo tengan un contacto a quien dirigirse, sino que tengan a varios, de modo de que su inquietud sea resuelta, ¿verdad? Pero para el caso de nosotros, ya les voy a estar platicando cómo vamos a hacer para que la comunicación sea súper fluida, ¿verdad? Bien, eso por una parte. Vamos a ver cuáles son las actividades que vamos a desarrollar. Veamos. Lo que vamos a estar haciendo, ¿verdad? En cuanto a la evaluación y las ponderaciones que van a tener las actividades es que vamos a hacer 5 autoevaluaciones con un valor del 6% cada una. Y eso suma el 30%. 2 tareas con valor de 10% cada una. Y eso suma 20%. 2 exámenes parciales con valor de 20% cada uno. Y eso suma 40%.
un examen de conocimientos generales con un valor del 10%. Y eso va a sumar el 100%, ¿verdad? 100%. Bien. En cuanto a las autoevaluaciones, les platico cómo es que se van a desarrollar. Las autoevaluaciones son como pequeñas tareas, ¿verdad? Pequeñitas tareas. Viene siendo como una tarea, pero no es tan extensa. Va a ser una tarea muy pequeñita, digamos de unos 5 ejercicios, 5 problemas, para el caso de nosotros, de que son ejercicios numéricos, ¿verdad? Porque es matemática lo que vemos, es matemática lo que estudiamos. Y entonces vamos a hacer esas evaluaciones que van a ser muy pequeñitas, por eso el porcentaje es muy pequeño. Pero ¿eso para qué sirve? Y eso sirve, fíjense, porque es como una práctica para el examen parcial. Es una práctica porque no es lo mismo solo ir leyendo el contenido, luego encontrarse con una tarea que es muy extensa y muy difícil, y luego encontrarse con un parcial de que nos va a resultar muy difícil si no hemos practicado. Yo sé de que como autodidactas que somos, se supone, ¿verdad? Lo ideal sería de que vayamos estudiando o practicando con ejercicios que está en el material de lectura. Eso sería lo ideal. Pero como a veces ocurre de que por cuestiones de tiempo, dificultades que tenemos o que no comprendemos de todo el contenido, no practicamos con los ejercicios. Entonces las autoevaluaciones son, como les digo, pequeñitas tareas que van a servir para ir practicando estos contenidos. Eso es que para que cuando ya resolvamos la tarea que viene, ya sepamos del contenido de qué se trata y ya sepamos resolver los ejercicios. Luego de eso, cuando ya venga el parcial, ya vamos a haber practicado todavía más. Al haber resuelto un par de autoevaluaciones y al haber resuelto la tarea 1, por ejemplo, ya vamos a estar preparados para el parcial número 1, ¿verdad? Eso no quita que después de haber resuelto un par de autoevaluaciones, haber resuelto la tarea 1, no significa de que no vamos a practicar con los ejercicios que están publicados en la plataforma, terminando de estudiar para el examen parcial, ¿verdad? Porque el objetivo del parcial es obtener la mayor nota posible. ¿Bien? Eso. Ahora, acerca de este examen de conocimientos generales que vale el 10%, ustedes seguramente ya conocen el término de examen de suficiencia, de que es para los que no alcanzaron el promedio mínimo para pasar la materia, que es 6, les toca ir a un examen donde vienen todos los contenidos de la materia, ¿ya? Y hay que sacarse buena nota para lograr pasar la materia por completo. Entonces, fíjense que va a haber un examen de conocimientos generales que tiene una ponderación bien pequeña, 10%. ¿Para qué sirve este examen de conocimientos generales? Imaginemos de que usted en el examen parcial número 1 obtuvo una nota baja porque habían algunos temas que no los alcanzó a entender por completo y por eso obtuvo una nota baja. Entonces, el examen de conocimientos generales va a ser una oportunidad para ganar más puntos acerca de esos temas que seguramente para el primer parcial no los había entendido, pero resulta que al final del ciclo sí ya los logró entender. Entonces se da la oportunidad del examen de conocimientos generales para poder aplicar eso que al final sí pudo entender. Y entonces obtener un poco más de nota. Es como otra oportunidad para demostrar de que hoy sí ya entendió esos temas. ¿Bien? Y entonces así ganar más puntos para lograr pasar la materia. Eso suma el 100%. Además de eso, vean, en el periodo del 11 al 15 de octubre, ¿verdad? En la semana del 11 al 15 de octubre, se va a programar una actividad extracurricular. Ahí en su momento nosotros les vamos a hacer notar, ¿verdad? Les vamos a informar de qué se va a tratar esa actividad, ¿verdad? Esta actividad no es obligatoria y va a tener una ponderación del 5%. ¿Ya? O sea, de que todavía hay una actividad adicional pequeñita del 5%, ¿ya? Que es opcional, si usted no desea hacerla, no la hace, ¿verdad? Pero van a ser algunos puntitos que van a servir todavía para agregar al promedio, para ver de pasar la materia con la mayor nota posible, ¿ya? Recuerden de que a medida va avanzando la materia
Y cuando nosotros ya estamos en esa parte en la que estamos haciendo las cuentas de cuánto llevamos de promedio y cuánto nos hace falta para pasar la materia. Entonces, en ese momento uno como que quiere aprovechar cualquier puntito que salga, ¿no? Cualquier fracción de punto que nosotros podamos obtener o ganar de alguna parte, pues bienvenida es, ¿verdad? Todo para lograr alcanzar ese promedio, ¿no? Así que entonces por eso se programa esta actividad extracurricular, ¿verdad? Bien, ahora, ¿qué más tenemos por acá para ver? Material de apoyo, pues son la bibliografía, la metodología y lo que viene acá es la evaluación del curso en cuanto a las fechas. Veamos. Tenemos acá, vean, estas semanas que están aquí, pues ya las tenemos desfasadas, ¿verdad? Porque aquí dice que la tutoría 1 el 21 de agosto, pero por el problema que tuvimos de la suspensión del ciclo, pues entonces todo esto se tuvo que desfasar. Así que entonces en cuanto a nuevas fechas, pues esto lo vamos a estar encontrando en un nuevo documento que está ahí en la plataforma, ¿verdad? Lo que les quiero comentar de este cuadrito de la fecha que viene es que procuremos descargarlo, fíjense, y este cuadrito es bueno de que lo imprimamos y lo tengamos pegadito ahí en la pared por alguna parte, ¿verdad? Porque eso nos va a servir para no pasarnos en las fechas, para tener presente qué es lo que ya hicimos y qué es lo que nos hace falta por hacer, ¿sí? Eso sería bueno, sería una buena recomendación. Ahora, de ahí viene el reglamento de evaluación, ¿verdad? Es el mismo del ciclo pasado, de que la nota mínima para pasar la materia es 6, ¿verdad? Si tiene un promedio entre 5 y 5.94, este que está acá, tiene derecho al examen de suficiencia, ¿ya? Además de eso, todas las materias, el hecho de que podamos pasar las materias con nota de 6, ¿verdad? Como mínimo, procuremos pasarlas siempre con un poquito más. Apostemos a pasarlas con 7, o con 8, con 9, con 10, ¿verdad? No hay problema, con la mayor nota posible. Pero como nota mínima, propongámonos el 7. ¿Y esto por qué? Porque al final de la carrera se necesita un promedio mínimo de 7 para poder graduarse, que es algo que se llama cum global, que es donde se calcula el promedio con el que ha pasado todas las materias. Ahí se necesita un promedio mínimo de 7, ¿sí? Y entonces, en ese promedio mínimo de 7, si no lo alcanza, por ejemplo, si usted todas las materias a lo largo de la carrera las fue pasando con 6.1, 6.2, 6.3 y así, ¿verdad? 6, 6.1 otra vez, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Que ese promedio global al final de la carrera va a ser de 6 y fichitas también. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Lo que la universidad le va a decir entonces es que tiene que repetir materias nuevamente. Y yo creo de que eso es algo que no le va, como que no, a nadie le va a gustar eso, ¿verdad? Que le diga, mire, para poderse graduar tiene que repetir materias aunque ya las pasó. Entonces, eso es bien contraproducente, va a resultar hasta molesto, ¿no? Pero es porque no se obtuvo el promedio de 7. Así que entonces tengamos ese cuidado. Si bien la nota mínima para pasar es 6, no nos conformemos con ese 6. Tratemos de pasar con la máxima nota que podamos, ¿verdad? De preferencia arriba de 7. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, la verdad es que es algo que, bueno, de mi parte no sabía de que en el promedio global si es menor de 7 lo hacen repetir materias y la verdad sí es bastante contraproducente. Así que Sí, es de no sabíamos eso, la verdad. Bueno, yo no sabía y hay que tomarlo bastante en cuenta. Ajá, sí, hay que tomarlo en cuenta, sí. Eso es lo que sucede, ¿verdad? No es que pierda la carrera, pero sí, como le digo, el reglamento de la universidad eso determina de que hay que ir a repetir y si no me equivoco, mandan al estudiante a repetir las materias, las que se le hizo más difícil pasar, porque al haber sido las más difíciles en pasar, son las que obtuvo menos nota, ¿verdad? Así que es de tener cuidado en esa parte, por eso les comento. Tratemos, ¿verdad? En cada materia, aunque vamos comenzando la carrera, pero desde estas primeras materias,
hay que procurar ganar el máximo puntaje que se pueda. Si nos dicen que es con 6 que se necesita para pasar la materia, pero nosotros apostémosle a más. Apostémosle como mínimo al 7 y si ya logramos 8 o 9 de promedio, pues perfecto, eso está excelente. Eso para no tener problemas al final de la carrera, ya dentro de 5 años, ¿verdad? Estar con esos problemas. Así que eso va a ser muy bueno, ¿verdad? Que tengamos eso en cuenta siempre. Veamos. Veamos qué más. Servicios de biblioteca, pues ya los conocemos, creo yo, nos podemos saltar eso. Los contactos están aquí en este documento, ¿verdad? El coordinador de la carrera, el coordinador de cátedra, como les comentaba, es el ingeniero Oscar Portillo, el referente del proyecto, que es Walter Campos, y la administración académica, ¿verdad? Que es donde ustedes pueden recibir asistencia acerca de algún problema que tengan en la plataforma, pues en este correo les pueden ayudar, ¿verdad? Ahora aquí esto dice, esto son recomendaciones, ¿no? Esto es acerca de que, pues que hay que ser muy participativos, hay que entregar las tareas, hay que procurar las tareas en el tiempo especificado. Acerca de la entrega de las tareas, algo que les puedo comentar como recomendación es que para nuestra materia, que es una materia numérica, por así decirlo, es una materia matemática, procuremos cuando se publique una tarea que generalmente se publica 15 días antes de su entrega, cuando ya esté publicada, procuremos leerla y ver qué ejercicios podemos ir resolviendo. Y los vamos resolviendo de a poquito. Por ejemplo, un día resolvemos 2 ejercicios, luego mañana resuelvo otros 2 ejercicios, de ahí unos 3 días después que ya tenga tiempo de nuevo resuelvo otro ejercicio y así sucesivamente, de modo de irlos resolviendo de a poquito y que la tarea la tengamos lista antes de la fecha de entrega, ¿verdad? Porque fíjense de que es bien frustrante que a última hora, por ejemplo, si hoy fecha 11 hay que entregar una tarea, estar hasta las 10 a las 11 de la noche a la carrera porque me faltan un montón de ejercicios por completar y no he podido entregar la tarea y luego resulta que se hace medianoche y no terminé la tarea, así que voy a entregarla solo con los ejercicios que alcancé a resolver. Entonces procuremos no estar en esa situación, mejor vayámosla resolviendo de a poquito, ¿verdad? Vayamos avanzando así, de modo de que cuando ya hayamos finalizado con la tarea todavía haga falta tiempo para entregarla, porque la podemos entregar antes, ¿verdad? Esa es la diferencia es la ventaja de esta modalidad virtual comparada con la presencial, que en la presencial pues hay que andar buscando al profesor para entregarle la tarea, ¿verdad? Y que tiene que ser en el día que él ha dicho y que si se la quiere entregar antes no me la recibe porque no tiene tiempo para recibírmela, bla, bla, bla. La ventaja de esta modalidad virtual es que si usted la termina antes, pues entonces usted la sube a la plataforma, ¿verdad? Y ahí que quede y ya para cuando el profesor venga a calificarla, pues chévere, ya estaba ahí desde hace un montón de tiempo. Eso para no generar unos retrasos, porque comúnmente sucede, fíjense, es bien común que suceda, y no quisiera que les pasara a ustedes, de que a último día, por ejemplo, el día de la entrega de la tarea en la noche, a las 9 de la noche, me están escribiendo y diciéndome, mire, licenciado, fíjense que no puedo hacer este ejercicio, ayúdenme, por favor. Y así, ¿verdad? Bastante en la carrera y con aquella desesperación, ¿verdad? Entonces, y eso provoca malas calificaciones al final, porque al haberlo hecho en la carrera es probable que algo vaya mal hecho. Así que entonces, procuremos tener un poquito de disciplina en ese caso, ¿no? Esta modalidad a distancia se trata de eso, ¿no? De ser muy autodidacta y muy disciplinado, ¿verdad? Tener aquella plena conciencia de que uno tiene que hacer las cosas casi que por su propia cuenta. Y siempre estudia por su propia cuenta y al final pues el tutor para lo que sirve para resolver dudas puntuales o para que me termine de orientar, pero básicamente el estudio recae en mi responsabilidad, ¿verdad? Y en la responsabilidad de uno como estudiante, ¿ya? Entonces ese es el contenido que teníamos que ver acá por parte de la orientación académica, ¿verdad? Ya vimos la ponderación que van a tener las evaluaciones, ya vimos las fechas también y un detalle que quería mencionarles cuando vimos lo de la fecha es que hay un atraso, es porque quiero platicarles esto que nos indicaron que debemos platicarlo con ustedes. Permítanme.
Es un aviso que viene de parte de la facultad, ¿ya? Que dice de la siguiente forma: a la comunidad Distancia CIMAT, la comisión académica dio el seguimiento a las tutorías de las licenciaturas, ¿verdad?, en enseñanza de las ciencias naturales, en enseñanza de la matemática e informática educativa. Hace saber que en la sesión 45 ordinaria de la Junta Directiva de fecha 10 de septiembre de 2021, nuevamente se relega a la modalidad a distancia y no aprueba ningún tutor de 496 tutorías ofertadas para el ciclo 2 2021. Es decir, 496 tutores que están a la espera, pues, de que se habilite su contratación para trabajar como tutores, así como lo estoy haciendo yo en este momento. Tampoco a la coordinadora de carrera de licenciatura en enseñanza de las ciencias naturales, el referente de la unidad de educación a distancia, coordinador de proyección social, así como 7 coordinadores de cátedra, atropellando al sector estudiantil de distancia en su proceso de formación académica, ¿verdad? Y pues hay una frase acá que dice que se condena el dicho tentador académico, ¿verdad? Les platico, ¿verdad? Esto, como ustedes ya se pudieron dar cuenta, en la facultad pues tuvimos un retraso en el ciclo, que fue una forma de protesta, por así decirlo, de que tuvo la Oficina de Educación a Distancia en cuanto a la situación de que no se da la contratación de los tutores y los coordinadores, ¿verdad? Y esto es porque la junta directiva actual que está en la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, no sé, realmente a título personal no les podría decir cuál es la intención o por qué motivo es que hacen este tipo de retrasos, pero creo de que ustedes, además de estudiar, trabajan también y sería bien injusto de que ustedes, dando su trabajo, no obtengan su remuneración a cambio. Entonces, eso es lo que ha estado pasando en la facultad. Al no habilitar la contratación, pues no se habilita el justo pago de los salarios de los coordinadores y de los tutores, ¿no? Ese es el problema. Así que, como les digo, no sé cuál es la intención de la junta directiva al hacer esto. Ahora no lo conozco yo a título personal, no conozco cuál es, por qué está sucediendo esto, ¿ya? Pero sí sabemos de que es algo injusto, ¿no? Y que se afecta a los estudiantes porque se atrasó el ciclo. Ahora, como oficina de educación a distancia, se ha tomado la decisión de reanudar el ciclo, ¿verdad? Ya como que lo estamos haciendo en este momento, pues que ya tenemos la primera tutoría, ¿verdad? Porque no se quiere afectar a los estudiantes. Entonces hemos tomado el compromiso de realizar todas las actividades, todas las clases, ¿verdad? Las tutorías, o sea, trabajar en el ciclo y que se desarrolle de la mejor manera para no afectar a los estudiantes. Aunque esto se atrasa un poco, por ejemplo, vamos a llegar con algunas actividades hasta en enero, ¿verdad? Claro, respetando el periodo de vacación de la Navidad. Vamos a reanudar actividades en enero, que va a ser para completar actividades que tendríamos que haber terminado en diciembre. Pero en cuanto a ustedes como estudiantes, quiero decirles de que no se preocupen en ese sentido, de que las clases, las tutorías las vamos a atender todas, el contenido todo lo vamos a ver, vamos a hacer todas las tareas, todos los parciales, ya, de modo de que los menos afectados que resulten sean ustedes. Ya en el transcurso, en el camino, vamos a ver cómo se resuelve esto de la contratación de los tutores, que ojalá que al final resulte de buena forma, ¿verdad? Eso es lo que estamos esperando. Pero en cuanto al desarrollo del ciclo y que vaya a haber una afectación para ustedes como estudiantes, es lo que estamos procurando, ¿verdad? Que eso no vaya a ocurrir en ningún sentido, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo con esto, mis estimados? Sí, estamos de acuerdo. Vale, perfecto, muy bien. Bueno, habiendo leído entonces estas orientaciones académicas y platicado un poco de esta situación de por qué, cómo se alargó el ciclo, ¿verdad? Esta suspensión de actividades que hubo y cómo está la situación ahorita en cuanto a la administración en la junta directiva, ¿ya? Pues vamos a pasar entonces al contenido que tenemos que ver, ¿no? Para esta tutoría, ¿ya? Así que veamos.
Fíjense que en la plataforma lo que nos dice es, para la materia de lógica y teoría de conjuntos, nos dice que hay un contenido específico que tenemos que ver como unidad 1, que ya lo platicábamos ahí en la orientación académica. Nos dice que la unidad 1, que es el cálculo proposicional, lo vamos a estudiar del 6 al 19 de septiembre. Es decir, estamos ahí en ese rango de fechas en las que tendríamos que estar estudiando esta parte. Eso es lo que vamos a estudiar. Entonces nosotros vamos a estudiar las proposiciones, ¿no? Los conectivos lógicos, las tautologías y contradicciones, tablas de verdad y equivalencias lógicas, ¿verdad? Porque al final lo que se busca es comprender los conceptos fundamentales de la lógica proposicional y operar correctamente mediante proposiciones mediante la construcción de tablas de verdad y utilización de las tablas de equivalencias lógicas para desarrollar habilidades del razonamiento lógico matemático. Bien, eso es lo que tenemos. Entonces, con eso, veamos entonces qué podemos estudiar de esta parte. Por acá entonces, solo me da un segundo, vamos a abrir el material que tengo preparado por acá, ¿verdad? ¿Qué es este, verdad? Bueno, de hecho vamos a abrir todo de una sola vez. Ahí tenemos. Bien, empecemos entonces con la lógica proposicional. Aquí es el primer contenido de eso. Nos dice, fíjense, la lógica proposicional o lógica de orden cero es un sistema formal cuyos elementos más simples representan proposiciones y cuyas constantes lógicas, llamadas conectivas, representan operaciones sobre proposiciones, capaces de formar otras proposiciones de mayor complejidad. La lógica proposicional estudia las sentencias u oraciones del lenguaje corriente o formal a las que se les puede asignar un valor de verdad. Esto es verdadero o falso, ¿verdad? Denotando las letras V como verdadero y la F de falso. Entonces, empecemos por lo más simple, ¿verdad? Las siguientes oraciones del lenguaje corriente. El sol sale por el oriente. Juan, tienes el computador. Rosa es la niña más linda de la clase. El Nacional ganará el próximo domingo. Antioquia es un departamento de Panamá. Bien, notemos algo. Estas frases u oraciones a todas no se les puede asignar un valor de verdad. ¿Cómo es que se asignan los valores de verdad entonces? Primero veamos. A la oración, el sol sale por el oriente, ¿ya? A la que se le asigna el valor de verdad, verdadero, ¿ya? En Juan, tienes el computador, no se le puede asignar un valor de verdad. En general, las oraciones interrogativas y a las exclamativas no se les puede asignar un valor de verdad. Recordemos eso, ¿verdad? Las preguntas y las exclamaciones no se les puede asignar un valor de verdad. En el literal C, Rosa es la niña más linda de la clase. No se le puede asignar un valor de verdad. La belleza es subjetiva y todas las personas de la clase puede que no estén de acuerdo con esta afirmación. Entonces, ¿qué significa esto? De que cualquier frase que está sujeta a la subjetividad no se le puede asignar un valor de verdad. Porque, por ejemplo, alguien que vea un automóvil cualquiera de una marca, ese automóvil para mí puede parecer bonito, pero para otra persona puede parecer feo, ¿verdad? Según el punto de vista de cada quien, ¿verdad? Como dicen, todo depende a través del cristal que se mire, ¿no? Para la afirmación, el Nacional ganará el próximo domingo, ¿ya? No se le puede asignar un valor de verdad. ¿Por qué no se le puede asignar un valor de verdad a esta frase? Porque puede ser falsa o verdadera.
Porque puede ser falso o verdadera, lo cual no sabemos en este momento, ¿verdad? Está hablando de un hecho de que pasará a futuro y no sabemos aún cuál será el resultado. Por lo tanto, no se lo podemos asignar desde ya. Exacto. La oración, Antioquía es un departamento de Panamá. Esa es falsa, ¿verdad? ¿Pero por qué es falsa? Porque Antioquía ni siquiera es una ciudad de Panamá, ¿verdad? Es de otro país. Y también podemos saber cuál es la verdadera capital de Panamá. Entonces a esa sí se le puede asignar un valor de verdad, que el valor que se le asigna es falso, ¿ya? Entonces, vean, la lógica proposicional estudia oraciones como la A o la E, ¿verdad? Las anteriores, a las que sin ambigüedad se les puede asignar un valor de verdad. O sea, son esas que definitivamente desde ya, ¿verdad? Con anticipación, con solo leerla, podemos establecer si son verdaderas o si es falsas. A las demás hay que analizarlas. Por ejemplo, la frase que decía de que la niña es la más linda de la clase, para alguien puede ser bonita y para otra persona no, ¿verdad? El equipo nacional ganará el próximo domingo, puede ser que sí gane, puede ser que no, ¿verdad? Todo depende del resultado futuro. Entonces es así como se van analizando las frases y se puede observar si se les puede asignar ese valor o no, ¿ya? Entonces, a las que sí se les puede asignar un valor de verdad son oraciones que se les llama proposiciones y se designan por letras minúsculas del alfabeto. Ya lo vamos a ir viendo más adelante, ¿verdad? Por ejemplo, A, que es que el sol sale por el oriente, y B, que Antioquia no es un departamento de Panamá, esas resultaron que sí son proposiciones, ¿verdad? Veamos entonces. En este ejercicio, dadas las siguientes oraciones. 1. La semana tiene 7 días. 2. Me voy de viaje. 3. Una hora tiene 60 segundos. Las proposiciones son, ¿cuáles de esas tres frases son proposiciones? Serán la 1 y la 3, la 1 y la 2, la 2 y la 3, o la 1, la 2 y la 3. ¿Qué piensan ustedes? La uno y la 3, ya que la 2 puede ser que sí se vaya de viaje o que no se vaya de viaje. Hay una probabilidad de que un 50-50 de que sí, sí o sí no. Ajá, es probable, vea, que se vaya de viaje o que no, ¿verdad? Entonces usted menciona que la 1 y la 3 sí son proposiciones, ¿verdad? Bueno, en el caso de la 1, la semana tiene 7 días. Eso es cierto, ¿verdad? Eso aquí en China tiene 7 días la semana. En el caso de la 3, la hora tiene 60 segundos. ¿Será cierto eso que la hora tiene 60 segundos? No, el valor que se le asigna es falso, ya que son 60 minutos. Ajá, son 60 minutos. ¿Verdad? Entonces, ¿qué sucede? ¿Verdad? En el caso de la oración 1, esa tiene un valor de, ¿verdad? Verdadero, ¿verdad? En el caso de la 3, ¿verdad? Tiene un valor de falso. Entonces, como fue posible asignarle su valor de verdad, pues entonces podemos decir que la 1 y la 3 son las que sí son proposiciones, ¿verdad? Muy bien, veamos. Ahora por acá, en esta tablita es bueno que estudiemos cuáles son los símbolos que normalmente se utilizan para la creación de las tablas de verdad, lo que se conocen como conectores lógicos o como conectivos lógicos, ¿verdad? Y vamos a ir viendo de paso un ejemplo para cada uno. Veamos. Tenemos como conectivos los que vamos a estar estudiando son la negación, la conjunción, la disyunción, la condicional material, la bicondicional, la negación conjunta y la disyunción excluyente. De estas, las que más se utilizan, fíjense, son la negación, la conjunción, la disyunción, la condicional material, esta, ¿verdad? Y la bicondicional. Son las más utilizadas, ¿verdad? De ahí la negación conjunta y la disyunción excluyente son poco usadas, ¿verdad?
Esas son poco usadas, pero no quita que sí se puedan utilizar en algún momento, ¿verdad? Bien, empecemos entonces por la negación. Simplemente es negar cualquier hecho, ¿verdad? Negarlo simplemente, ¿verdad? En lenguaje natural, pues se usa con la palabra no, ¿verdad? O sea, negar cualquier cosa. Por ejemplo, acá, 6 no es primo, ¿ya? O sea, negar cualquier situación. Si nosotros nos ponemos a pensar si eso es cierto o falso, pues es asunto aparte, ¿verdad? Que realmente esto es verdadero, ¿verdad? Pero el negar una situación o negar una frase, para ello vamos a utilizar este símbolo o en cualquier caso este. Fíjense de que me gustó este material que conseguí para explicárselos porque muestra acá cuál es el símbolo que comúnmente se utiliza y muestra además un símbolo alternativo, ¿verdad? Que para el caso de los que van a estudiar programación, estos símbolos que están acá son justamente los que se utilizan para programación. Estos símbolos alternativos que están acá, sea cual sea el lenguaje de programación que se estudie. Bien, en el caso de la conjunción, en lenguaje natural es por la letra I que se denota. Y por ejemplo, se puede usar de la siguiente forma. 6 es par y 7 es impar. Esto es cierto o es falso, ¿verdad? Esto es cierto, ¿verdad? Entonces se utiliza para separar dos frases y mencionar de que pasen las dos cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, acá en esta frase, sí están ocurriendo las dos cosas al mismo tiempo. 6 es par, 7 es impar, ¿ya? El símbolo que se utiliza es este que está acá, que es como una flechita apuntando hacia arriba. Y en todo caso, un símbolo alternativo sería este. La disyunción es un caso similar a la conjunción. Se utiliza con la letra natural O y se utiliza para decir que ocurra una cosa o la otra, ¿verdad? 2 es primo o 2 es par. Cualquiera de las dos cosas que pase, ¿ya? Que pase una cosa o que pase la otra, ¿ya? El símbolo que se utiliza es como esta flechita apuntando hacia abajo, ¿verdad? Y en el caso del símbolo alternativo, pues aquí no apareció, pero es este símbolo. Es este. Y es como una pleca completamente vertical o como que fuera una I mayúscula. Ese es el símbolo que se utiliza. Bien. Ahora, con la conjunción y la disyunción es importante que nosotros tengamos clara cuál es la diferencia entre los dos, porque incluso cuando nosotros estudiamos programación, una pregunta, ¿esta materia que ustedes están llevando, ustedes son de la licenciatura en enseñanza de las ciencias naturales o de informática educativa? En mi caso es para enseñanza de las matemáticas. Ajá. ¿Y para los demás? El mismo caso, matemática. Matemática también. Matemática, ya ven, entonces. Es que hay materias de que son en común para varias carreras, ¿verdad? Pero bien, veamos. Fíjense de que, más que todo, se usa para los que estudian programación. No quiere decir de que ustedes como enseñanza de la matemática no significa de que no la van a utilizar tampoco, porque incluso los matemáticos son normalmente contratados para programación también en algunos trabajos, ¿no? Entonces siempre es bueno notar cuál es la diferencia entre las dos. A lo que quiero llegar es la diferencia entre conjunción y disyunción. La conjunción exige de que ocurra un evento y el otro, ¿verdad? Por ejemplo, están ustedes en su casa y su mamá les pide de favor que vayan a la tienda, ¿verdad? ¿Qué van a hacer ustedes si su mamá les dice, hijo o hija, por favor, tráeme un cartón de leche y un cartón de huevos? ¿Cuántas cosas van a llevar ustedes de regreso a la casa?
al hacer el mandado? 2. 2, ¿verdad? ¿Pueden llevar solo uno? No, porque la madre utilizó el, el de conjunción, que es ¿Qué que es el? tiene que pasar las dos cosas. Exactamente. Ella quiere un cartón de leche y un cartón de huevo, o sea, las dos cosas, ¿verdad? Se exige que ocurran las dos cosas al mismo tiempo. Pero si ella dice, hijo o hija, tráeme por favor un cartón de leche o un cartón de huevos, entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cuál es la diferencia? Solo por haber colocado un O en lugar del I. Lo que va a pasar entonces es de que si yo solo le llevo el cartón de leche, entonces va a estar correcto. Si yo solo le llevo el cartón de huevos, está correcto también. Porque ella me está diciendo, tráeme una cosa o la otra, ¿verdad? Una u otra. No las dos al mismo tiempo, sino que cualquiera de las dos. Y en ese caso está correcto, ¿ya? Entonces, esas son las cositas lógicas que se pueden ir desarrollando con este tipo de situaciones, ¿verdad? Es como cuando ustedes les asignan una tarea, ya ustedes pueden ver cuál es la diferencia en que a uno le digan una hace algo y lo otro, a que le digan hace algo o lo otro, cualquiera de las dos cosas, ¿verdad? O sea, de que con solo una de los dos eventos que ocurra, con eso ya es suficiente para que esté bien hecha la tarea, ¿verdad? Y en las tablas de verdad ya vamos a ver cómo es que esto se aplica. Bien, sigamos entonces. El condicional mate, bueno, estamos de acuerdo, se comprende esta parte que les explico de la diferencia entre el I y el O. Sí, Sí, por mi parte. Sí se comprende. Va, qué bueno, qué bueno. Muy bien. Va, sigamos entonces, bien. El condicional material dice sí, entonces, ¿ya? Y se denota por una flechita. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos si 2 es primo, entonces es par, ¿verdad? Entonces, esto a lo que se refiere es de que si está pasando una cosa, entonces que ocurra otra. Es como que la madre nos diga, si hay cartones de leche, entonces tráeme cartones de huevos, ¿verdad? Si hay un cartón de leche, entonces me traes un cartón de huevos, ¿verdad? Eso es como se aplica, ¿verdad? Si ocurre una cosa, entonces ocurre otra cosa en consecuencia, ¿verdad? Ese es el condicional material. Ya viéndolo en símbolos, vamos a ver más adelante que hay expresiones que dicen si P o Q, entonces R, ¿verdad? Para denotar situaciones con letras. El bicondicional. El bicondicional se denota en lenguaje común por sí y solo sí. Y como ejemplo nosotros lo tenemos así. 2 es par, sí y solo sí es divisible por 2. Y ya sabemos nosotros de que todos los pares son divisibles por 2. Entonces aquí esta es una condición más estricta todavía, porque dice sí y solo sí, ¿verdad? Es decir, de que se tiene que cumplir esa condición y esa única condición a la fuerza, ¿verdad? Nada más, nada más. ¿Ya? 2 es par, sí y solo sí es divisible por 2. Y se usa esta flechita doble, ¿verdad? Para el ejemplo que nosotros estábamos hablando, el ejemplo de la madre, imaginemos que ella nos dice, tráeme un cartón de leche, sí, solo sí, hay cartones de huevos, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a ir a la tienda. Si el señor de la tienda tiene cartones de huevos, entonces le llevo el cartón de leche a mi mamá. Solo si eso ocurre, ¿verdad? Si no tiene cartones de huevo el señor, ¿verdad? Puede vender churros, puede vender galletas, puede vender verduras, lo que sea, pero si no tiene cartones de huevos, entonces no le llevo la leche a mi mamá, ¿verdad? Así entonces es como funciona este bicondicional, que es todavía más estricto todavía, ¿verdad? Es mucho más estricto. Para eso funciona, ¿verdad? De ahí la negación conjunta, ¿verdad? Que es lo que les comento, que es algo que casi no se utiliza, ¿verdad? Pero aquí está escrito en este libro, por si acaso llegara a aparecer, ¿verdad? Que es la negación conjunta, que dice, ni 2 es primo, ni 2 es par, ¿verdad? O sea, es como cuando mencionamos ni una cosa ni la otra.
Y la disyunción excluyente, que es o bien 2 es primo o bien 2 es impar. Que eso se utiliza para cuando ocurra una cosa o la otra, pero no en el sentido estricto de que o bien ocurre el primer evento o bien ocurre el segundo evento. Pero es como quien dice, si ocurre, bueno, y si no, pues ni modo, ¿verdad? Como les comento, estos no son de mucha utilización, ¿verdad? Pero es bueno tener, por ejemplo, la noción de que en algún momento lo platicamos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos con los conectivos lógicos, ¿sí? Luego tenemos otras notaciones, ¿verdad? Veámoslo en este ejemplo con oración. ¿Vean? Aquí tenemos ya la utilización de símbolos. Y luego viene el cálculo proposicional. Veamos entonces. Ejemplo. Con las proposiciones. El sol sale por el oriente. Los gatos vuelan y los perros ladran. Simbolizar las proposiciones compuestas con los conectivos lógicos dados en la tabla 1. O sea, esta tablita que está acá, ¿verdad? De la página 4, o sea, esta página en la que estamos en este momento. ¿Qué sucede? Veamos con la primera proposición. El sol sale por el oriente. Hagamos algo. Practiquemos la negación. El sol no sale por el oriente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que a la letra C le tenemos que agregar un símbolo de negación. Ese que está ahí. El siguiente. El sol sale por el oriente y los gatos vuelan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomamos la letra C, del sol sale por el oriente, y la letra F, que es de los gatos vuelan. F, los gatos vuelan. Y la T, los perros ladran. ¿Ya? El sol sale por el oriente y los gatos vuelan. Entonces, ¿qué significa? Que vamos a colocar C y F. El sol sale por el oriente o los gatos vuelan. C o F. Si el sol sale por el oriente, entonces los perros ladran. C, entonces T, usando la flechita. El sol sale por el oriente si y solo si los perros ladran. ¿Qué tenemos que hacer? Tomamos las dos letras, utilizamos el símbolo de sí y solo sí, que es la flecha doble, y luego colocamos T. Ni el sol sale por el oriente, ni los gatos vuelan. Entonces C, flechita hacia abajo, y T. O bien los perros ladran, o bien el sol sale por el oriente. Entonces T, la flechita doble cortada y la letra C, ¿verdad? Eso de o bien una cosa o bien la otra, lo podemos interpretar para el ejemplo que les mencionaba de la tienda, es que me compras o bien un cartón de leche o bien un cartón de huevos, ¿verdad? Utilizaríamos entonces este simbolito. Veamos. Ejercicios. Dadas las proposiciones. La primera es la M, que dice que 2 más 2 es 4. Luego la proposición T. Las rosas tienen espinas. Luego la proposición S. Un día de la semana es el martes, ¿verdad? Al simbolizar las siguientes proposiciones, vean, si las rosas tienen espinas y un día de la semana es martes, entonces 2 más 2 es 4. Las rosas tienen espinas. Sí, solo si 2 más 2 es distinto de 4. O un día de la semana no es martes. Se obtiene respectivamente. Ahí está la solución. Pero la solución no se las muestro todavía. Pensemos en estas dos proposiciones y escribámosla en notación de conjuntos. ¿Ya? Con símbolo escribamos. Así como hicimos en este ejemplo. ¿Eh? Aquí vamos escribiendo C y F, C o F, C entonces T, C sí, solo si T. Hagamos lo mismo con esta frase y estas proposiciones. ¿Ya? Pensémoslas.
En el primero aplicaríamos el sí, solo sí. Porque las tres oraciones son tanto R, C, MT y S, ¿verdad? Ajá, son verdaderas las tres. Ajá. Entonces, sí, solo sí. Si se fijaron, aquí en el ejercicio anterior, en este, ¿verdad? Fíjense que no tanto fuimos analizando si las frases eran verdaderas o falsas, ¿verdad? Por ejemplo, había aquí una frase que dice que los gatos vuelan, y obviamente los gatos no vuelan, ¿verdad? Entonces, estamos ya en una parte en la que no analizamos si son verdaderas o falsas. Si en un ejercicio nos lo piden, perfecto, nosotros las deducimos, ¿verdad? Pero lo que nos dicen acá entonces es de que utilicemos los conectivos lógicos, ¿ya? Entonces, para el primero dice, si las rosas tienen espinas y un día de la semana es martes, entonces 2 más 2 es 4. Claro, esa frase suena muy, suena muy disparatada, ¿verdad? Porque, ¿cómo es que 2 más 2 va a ser 4? Solo si las rosas tienen espinas, ¿verdad? O si el día de la semana es martes, o sea, no depende una cosa de la otra. Pero lo que estamos practicando con esta frase, aunque suenen todas disparatadas, es aprender a usar los conectores lógicos, ¿verdad? Entonces vean, aquí miren, la clave está en esto. Se los voy a ir señalando dónde está la clave para ir resolviendo cómo se escriben los conectores lógicos. Y para eso les voy a resaltar aquí, miren, con esta parte. Por ejemplo, aquí, esta palabrita sí es clave. Esta letrita I es clave también. Y esta palabra entonces es clave también, ¿verdad? Hagamos una cosa. Si tienen su cuaderno y su lapicero a la mano, anoten estas dos frases. Y luego les voy a poner en pantalla la tabla para que ustedes digan, bueno, entonces, ¿cuál uso? ¿Cuál conector me conviene? ¿Ya? ¿Les parece? ¿Sí? ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo. Bueno, démosle pues. Me avisan cuando hayan terminado de escribir las dos oraciones para ponerles en pantalla la tabla. No. Ya copié la frase. Vaya. ¿Los demás también ya las copiaron? Sí, bastante. Sí, vale. Vamos a ver la tabla entonces. Ustedes me dicen si muevo aquí para la tabla
o si me muevo aquí para, para este ejemplo que se realizó acá, ustedes me indican, ¿verdad? Ahí voy a estar pendiente. En la primera oración podemos utilizar el, el condicional material y también el conjunción. Sí. Quedaría... Sí, ahí déjalo. Quedaría la rosa, perdón, la oración es: si las rosas tienen espinas y un día de la semana es martes, entonces 2 más 2 es 4. Entonces, primero es la... Muévalo un poquito para arriba, la tabla. Ok. La tabla, ¿dónde quedó? Ahí está. El condicional material sería: si las rosas tienen espinas. Luego el conjunción, donde agregamos la otra situación, que es: y un día de la semana es martes. Entonces agregamos el entonces siempre del condicional material, que sería entonces 2 más 2 es 4. ¿Y qué letra denota a la frase 2 más 2 es 4? ¿Por cuál letra está señalada? Por la M. Por la N, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, por la M. Voy a ir abriendo la pizarra por acá.
Vale, por lo menos el primero ya le salió. Ahorita vamos a comprobar a ver si nos resultó igual. Si gusta me lo dicta, ya que lo hizo. Quiero ver, quedaría si T y S, entonces M. Vale, entonces T y S. Entonces, M. Si las rosas tienen espinas y un día de la semana es martes, entonces M, ¿verdad? Ok, sí, está bien. El segundo. A mí me quedó primero T, sí, solo Ajá. sí, M, Vamos a ver. O, lo de O, T, y la negación T, de sí, M. solo. Ya. T, me dijo T, La sí, solo sí. negación, sí, M. La negación de M. No, Okay. no. No me quedó así. La negación es la negación de S. Pero yo lo hice así. T, sí, solo sí. M. Ajá. Sí, solo sí. M. O. O. ¿Así? Sí, la negación de S. La negación de S. Ok. La negación de S. Vamos a ver. ¿Y la frase cómo es que dice? Dice, la segunda frase es, las rosas tienen espinas. Sí, solo sí. Las rosas tienen espinas. Sí, solo sí. 2 más 2 es distinto de 4, ¿verdad? O un día de la semana no es el martes. Ah, váyame. Aquí faltan algunos detallitos para agregarle. Veamos. Esto que está acá lo vamos a mover un poquito. Esto lo movemos un poquito para acá y esto lo vamos a mover un poquito para acá. Así, vale. Hasta ahí. Bien. Nos dice la frase, ¿verdad? Las rosas tienen espinas. Chévere, aquí está. T, las rosas tienen espinas. Sí, solo sí. Muy bien. La flechita doble. Con eso estamos bien. 2 más 2 es distinto de 4. O sea, de que entonces a este evento M, ¿verdad? Hay que negarlo. ¿Verdad? Hay que ponerle entonces aquí un simbolito de negación. ¿Verdad? Negado. Negado M, ¿verdad? Solo sí. 2 más 2 es distinto de 4 o, ajá, está muy bien usado el O, ¿verdad? La flechita que apunta hacia abajo. O un día de la semana no es el martes, es decir, ese negado. Muy bien, eso está bien también. O sea que entonces aquí lo que nos hacía falta es agregar la negación de M, ¿verdad? Porque dice que 2 más 2 es distinto de 4, dice el ejercicio. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí se comprende? Sí. Sí, de acuerdo. Gracias. Bueno, perfecto. Y acá, como tenemos dos eventos unidos por un símbolo que es el O, aquí le podemos poner paréntesis, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha pasado? Ahora sí, ¿verdad? T, sí, solo sí, negado M o negado S, ¿verdad? Ahí lo tenemos en notación simbólica. ¿Se comprendió entonces? Sí, se comprendió. Vale, Sí, muy se bien, muy comprendió. bien. Bueno, vale, vamos a hacer esto para arriba porque aquí vamos a ocupar para otra cosa. Bien, eso es lo que tenemos entonces por la parte de los conectores lógicos, ¿verdad? Otro material que quería mostrarle es acerca de las tablas de verdad, que esto es consecuencia de esto que estamos estudiando. Y se las voy a presentar en este documento porque este está más bonito, ¿verdad? Hasta tiene colores, ¿verdad? Así que veamos a ver por esta parte.
Solo déjenme ver algo adicional que aquí necesito. Esto, ahí está. Vale. Veamos, con las tablas de verdad entonces, ¿ya? Son gráficos que nos sirven para conocer los valores de verdad de las proposiciones compuestas, ¿verdad? ¿De qué se componen? Se componen, como ven acá, de una tabla con determinadas filas y determinadas columnas. Por ejemplo, ya vimos nosotros en el ejemplo que acabamos de resolver el I, el conector I, ¿sí? Tenemos dos eventos. Esto que se llama P y esto que se llama Q son eventos determinados. Por ejemplo, que 2 más 2 sea 4, ¿verdad? O que todas las rosas tienen espinas, ¿sí? O el otro ejemplo que vimos, por ejemplo, de que los gatos vuelan, que el sol sale por el oriente, ¿verdad? Determinadas situaciones. Lo que se hace entonces con las tablas de verdad es que simplemente se utilizan letras para referirse, como lo acabamos de ver con T, con S y con M. Entonces, comúnmente para las tablas de verdad ocupamos las letras P y Q, ¿sí? Y entonces lo que se hace es de que para cada uno de los eventos, por ejemplo, en este caso que tenemos dos eventos, P y Q, lo que se hace es de que se le escriben todos los posibles sucesos, ¿verdad? Combinados con Q. Por ejemplo, para P tenemos verdadero, verdadero, falso, falso. Para Q lo que tenemos aquí es verdadero, falso, verdadero, falso, ¿ya? Va, pero ustedes podrán decir, ¿pero por qué? ¿Por qué es que se le pone BB, FF y aquí BF, BF? Porque lo que se necesita es realizar todas las combinaciones posibles. Por ejemplo, que P sea verdadero y que Q sea verdadero. Que P sea verdadero y que Q sea falso. Que P sea falso y que Q sea verdadero. Que P finalmente sea falso y que Q sea falso también. Es decir, todas las combinaciones posibles, ¿verdad? Verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso, ¿verdad? Todas las combinaciones posibles, ¿verdad? Entre uno y el otro. ¿Se entiende esa parte? ¿Me confirman, porfa, para proseguir? Sí, Lick, se entiende. Son las diferentes maneras de hacerlo, ¿no? Las diferentes maneras en que pueden ocurrir los dos eventos, ¿verdad? Vaya. Entonces, sigamos viendo algo más. Hay una tabla de verdad para cada conectiva lógica, o sea, para los conectivos lógicos que acabamos de ver en la tabla aquella que estamos viendo en el otro PDF, ¿verdad? Hay una tabla de verdad para cada uno de ellos. Si se fijan, aquí tenemos para el P y Q, para el negado P, para el P entonces Q, ¿verdad? Para el P o Q, ¿verdad? Para el P, sí, solo sí, Q, ¿verdad? Y así sucesivamente. Para cada proposición se tienen solo dos valores, verdadero y falso, como ya lo conocemos hasta este momento. Frases comunes, como ya las que acabamos de estudiar. La llama es un rumiante, la lagartija es ovíparo, la ballena es mamífero, México significa ombligo del universo, Cantona es una zona arqueológica de México, y así sucesivamente para todas las frases que se nos vengan enfrente. Un dato interesante. Para encontrar el número de combinación de valores se aplica la fórmula 2 elevado a la n, donde n es el número de variables. ¿Qué significa esto? De que si nosotros solo tenemos una variable, pues entonces la tabla solo va a ser de dos filas. Si nosotros tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, ya tenemos dos variables, entonces tenemos que elevar 2 elevado al cuadrado. O sea, 2 por 2, 4. ¿Qué significa eso? De que en el ejemplo anterior de la tablita que veíamos, la que tenemos P y Q, entonces lo que hacemos ¿qué? Es 2 elevarlo a la 2. ¿Por qué? A las dos variables que tenemos. ¿Qué significa eso? De que la tablita va a tener 4 filas. Y es cierto, miren, 1, 2, 3, 4. Porque es como resultan todas las combinaciones posibles. Regla. Su verdad depende de dos de sus enunciados. Es verdadera solo si ambas son verdaderas y es falsa cuando al menos uno de los dos enunciados es falsa. Bye. Ya que estamos en esta parte, analicemos el P y Q. ¿Se acuerdan de lo que les comentaba de que mi mamá me mandara a comprar a la tienda un cartón de huevos y un cartón de leche? Analicémoslo eso en una tabla de verdad.
Bien, veamos. El y lo que nos dice es de que se tienen que cumplir las dos cosas al mismo tiempo para que sea verdadero, ¿verdad? Por ejemplo, decíamos, el suceso, ir a comprar un cartón de leche y un cartón de huevos, iba a ser verdadero o iba a estar correctamente aplicado si yo le traía a mi mamá las dos cosas compradas, ¿sí? Entonces, eso pasa aquí en la tabla de verdad, ¿verdad? Si P es verdadero y Q es verdadero, entonces el suceso es verdadero. Si P es verdadero y Q es falso, entonces el resultado de P y Q es falso. Si P es falso y Q es verdadero, entonces el resultado es falso. Si P es falso y Q es falso, entonces el resultado P y Q es falso, ¿verdad? ¿Qué significa? Mire, dice acá, su verdad depende de sus dos enunciados. Es verdadera solo si ambas son verdaderas, es decir, que se cumplan las dos al mismo tiempo, que las dos sean verdaderas. Y es falsa cuando al menos uno de los enunciados es falso, ¿verdad? ¿Qué necesito entonces para que P y Q sea verdadera? Que las dos se cumplan como verdaderas. Como aquí en las siguientes una es falsa, ya el resultado es falso. Aquí es falso uno de los dos, ya es falso. Y aquí que los dos son falsos, entonces ocurre que P y Q es falso. ¿Se comprende? Sí se comprende. Sí, se comprende, creo que es bastante sencillo memorizarlo, ya que solo es verdadero, solo si ambos es verdadero, es verdadero. Ajá, Sí, ajá, es cabal. fácil entenderlo. Ujú. Es Acuérdese el de eso. único caso. El P y Q, ¿verdad? Es verdadero solo si las dos situaciones son verdaderas. Vale, ahora vamos con la disyunción, o sea, el P o Q. ¿Qué dice la regla para esta? Dice, es verdadera si al menos una de las dos es verdadera. Esta es la diferencia con la anterior. Aquí, miren, con solo que aparezca un verdadero en cualquiera de las casillas, ya estuvo, ya es verdadero. ¿Ya? Por ejemplo, verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, falso, verdadero. Falso, verdadero es verdadero. Y falso, falso es falso, porque ya no apareció ningún verdadero, ¿verdad? Aquí, con solo que aparezca un verdadero, ya estuvo, ya es verdadero. Esa es la diferencia con el anterior, con el I, ¿verdad? Es como lo que hablábamos de la traída del cartón de huevos y el cartón de leche, ¿verdad? Si me dicen traerte un cartón de huevos o un cartón de leche, con uno de los dos que traiga, ya está correcto el mandado. Lo mismo acá, con solo que aparezca una letrita verdadera, ya estuvo, ya el suceso completo es verdadero, ¿verdad? ¿Se comprendió también? Sí, es el caso contrario también del anterior. Antes, con Ajá, solo que hubiese un falso, ya el resultado iba a ser falso. En este caso es con un verdadero, ya va a ser verdadero el resultado. exactamente, exactamente. Vale. Sigamos entonces. La disyunción exclusiva, ¿verdad? Regla, veamos cómo funciona. Es falsa si ambos componentes son verdaderos o falsos. Ay, ¿cómo es que va la cosa? Miren, dice aquí arriba, miren, o el Quijote lo escribió Miguel de Cervantes o lo escribió Juan Ruiz de Alarcón. ¿Se acuerdan de eso de la tabla? Hoy veámoslo en una de tabla de verdad. Vean, dice, es falsa si ambos componentes son verdaderos o son falsos. Miren, verdadero, verdadero, falso. Verdadero, falso, verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Falso, falso, es falso. ¿Qué pasa? De que si en la fila tenemos dos cosas iguales, verdadero, verdadero o falso, falso, entonces esto se convierte en falso. ¿Ya? Si está una cosa u otra, ¿ves? Si hay letras distintas, entonces es verdadero. Si están las mismas letras, es falso. Si están letras distintas, es verdadero. ¿Ya? Ahí está. ¿Se comprende también? Sí, se comprende, no puede ser ninguna verdad, ambas no pueden ser verdaderas y ambas no pueden ser falsas. Exactamente. Vamos a la siguiente, la de la condicional o implicación, la de la flechita. Veamos.
expresa la condición que existe entre dos enunciados. Por ejemplo, en texto, si en México se respetan los derechos humanos, entonces hay libertad de expresión. Si ocurre una cosa, entonces pasa otra cosa. Eso dice la flechita, ¿verdad? La proposición condicional es falsa solo en el caso en el que el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. En los demás va a ser verdadero. Veamos en la tablita cómo funciona. Si es verdadero, verdadero, entonces es verdadero el resultado. Si es verdadero y falso, entonces va a ser falso. Si es falso y verdadero, entonces va a ser verdadero. Y si es falso y falso, entonces el resultado va a ser verdadero, ¿verdad? Como dice la condición, ¿verdad? O la regla aquí. La proposición condicional es falsa solo en el caso que el antecedente sea verdadero y el consecuente falso, ¿verdad? Es decir, cuando tenemos la combinación verdadero-falso, ¿verdad? Solo ahí va a ser falso. Es decir, en una frase como por ejemplo esta de México, ¿verdad? Y la libertad de expresión, solo va a ser falso cuando la primera frase sea verdadera y la segunda frase sea falsa, ¿verdad? Entonces ahí va a ser falso. De ahí, en los demás casos, va a ser verdadero. Por ejemplo, si nos dicen una verdad, entonces otra verdad va a ser verdadera. Si nos dicen algo falso, que entonces luego es verdadero, entonces se va a cumplir como verdadero. Si nos dicen una cosa falsa y luego la flechita le sigue otra cosa falsa, entonces es verdadero. Porque es como que me digan, algo que es mentira, entonces como consecuencia tiene otra mentira. Ah, eso es cierto, ¿verdad? Porque si me dicen algo que es mentira y que de la mentira se desglosa otra mentira, pues entonces eso es cierto, ¿no? ¿Verdad? ¿Se comprende la idea? Sí, se logra comprender. Por ahí va la cosa, ¿verdad? Vale, muy bien. De todas formas, fíjense que en el material de lectura que está en la plataforma, me parece que ahí hay una parte donde están resumidas todas estas tablitas. Por si para cuando ustedes tienen que resolver ejercicios de tablas de verdad, pues entonces ahí pueden ir a ver en un apartado donde están todas juntas, ¿verdad? Para no andarlo buscando una por un lado, otra por otro, y así. Bien. La bicondicional, la de sí y solo sí, ¿ya? La regla dice, miren, es verdadera cuando ambas proposiciones son verdaderas o ambas son falsas, ¿verdad? Es verdadera cuando ambas proposiciones son verdaderas o cuando ambas son falsas, ¿ya? Entonces veamos. Verdadero y verdadero, verdadero. Verdadero y falso, falso. Falso y verdadero, falso. Falso y falso, verdadero, ¿ya? Esta está más fácil de entender que la anterior, creo yo. No sé, ustedes me dirán. Pero esta dice de que si las dos letras están iguales, entonces es verdadero. Si las letras son distintas, entonces es falso. En resumidas cuentas, eso es lo que hace la bicondicional, ¿verdad? Bien, sigamos viendo entonces. Ah, bueno, estos ya son los resultados de la tautología, contingente, o si es algo contradictorio, ¿no? Y la bibliografía de este material. Por aquí tengo... aquí está. Esto es lo que quería. Bien. En este otro material, aquí tiene lo que ya platicamos, ¿verdad? Pero entonces ahora lo que vamos a hacer en esta parte es que vamos a analizar estos ejemplos. Veamos. Quería preparar un par de ejemplos para ustedes para que fueran viendo cómo se construyen las tablas de verdad. Entonces hay que proceder de la siguiente forma. Por ejemplo, tenemos este evento acá donde se refiere a letras R, S, V, ¿verdad? Y la S otra vez. Entonces hay que construir una tabla de verdad con estos hechos. Tenemos dos eventos, ¿verdad? R y S. ¿Qué hacemos? Igual que aquí, en esta parte. Vamos a definir una tablita donde tenemos todos los posibles valores, verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso, ¿ya?
Eso es lo mismo que tenemos acá. Si se fijan, tenemos verdadero, verdadero, falso, falso, y luego acá, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Bien? Siguiente paso, ¿qué nos dice acá? Hay que negar a ese. Negar a ese significa poner lo contrario al evento ese. Aquí tiene verdadero, lo escribo como falso. Falso, lo escribo como verdadero. Verdadero, lo escribo como falso. Y falso, lo escribo como verdadero. Bien, ya negué a ese. ¿Qué más me falta hacer? Me falta escribir R y S. Este que está acá. R y S. Bien. Entonces, ¿qué hago? Escribir R y S. Vamos a ver el ejemplo que teníamos acá. ¿Verdad? Aquí tengo P y Q. ¿Qué pasaba con P y Q? Pasaba de que solo cuando tuviéramos verdadero y verdadero iba a ser verdadero. Luego todo lo demás iba a ser falso, ¿verdad? Ok, vamos a ver si eso es cierto. R y S. ¿No? Verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero y falso, falso. Falso y verdadero, falso. Falso y falso, falso. ¿Ok? Ya hice R y S. Ahora, ¿qué me falta? Lo que me hace falta ahora es poner R y S, ¿verdad? ¿Verdad? Junto aquí con B y negado S, lo que está acá. Ya tengo a negado S y ya tengo a R y S, ¿verdad? Y lo tengo separado aquí por un O, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tengo que ir haciendo? Lo que tengo que ir haciendo es ir viendo dónde se me cumple una cosa o la otra. Una cosa o la otra, ¿verdad? Analicémoslo. Verdadero o falso es verdadero. Falso o verdadero es verdadero, porque hay un verdadero, ¿verdad? Falso o falso es falso. Falso o verdadero, eso es verdadero. Bien, ya llegué al final de la tablita. ¿Qué significa entonces? De que ya construí la tablita de verdad con este evento que me escribieron aquí. ¿Se comprendió? Vamos a hacer otro ejemplo y lo vamos a ir haciendo paso por paso. Pero este ejemplo inicial se comprendió un poco. ¿Hola? Sí, vamos a ver otro ejemplo. Va, démosle con el siguiente, con ese que está aquí, el de P y Q. Ese lo vamos a ir anotando aquí en la pizarra. Va, así lo vamos a dejar esto. Ok, veamos. Tenemos que el ejercicio que tenemos que resolver es pero eso lo vamos a seguir escribiendo en negro. Bien. Tenemos entre llaves, luego tenemos paréntesis P. Paréntesis P. Y entre paréntesis negado Q. Corchete I. Otra vez. Muy bien, eso vamos a hacer. Ahora con la tablita. Necesitamos crear, igual que el anterior, una tablita.
deshabilitar esto. De ahí necesito una más grande todavía. Va, y ahí tenemos entonces, quiero ver, todas, va. Vamos a colocar aquí, vamos a colocar a P y aquí vamos a colocar a Q. Entonces, como son dos eventos, lo que tenemos que colocar es verdadero, verdadero, falso y falso. Y aquí verdadero, falso y verdadero, falso. Así. Y vamos a sacar todas las combinaciones posibles. Bien. Entonces, aquí si se fijan, lo primero que hay que hacer es comenzar. No muestro la tablita acá para que la vayamos sacando por nuestra propia cuenta. Lo voy a dejar hasta aquí. Lo primero que hay que hacer es lo que está más adentro del paréntesis, que es negar a Q. Entonces vamos a colocar por ese aquí, entonces, negado a Q. Bien. Lo siguiente que hay que hacer es lo que está entre los corchetes, que hay que colocar P y negado Q. Entonces colocamos acá en lo siguiente lo que está en los corchetes. Luego de que el espacio no me va a alcanzar, mejor lo voy a colocar aquí. P y la negación de Q. Así, de esa forma. Bien. Y esta cosa acá, esto lo vamos a eliminar. Esta columna no la voy a ocupar porque es muy angostita. Bien. Después de eso, ¿qué cosa puedo hacer? Si se fijan, aquí está Q solito. Esta columna que está acá me va a servir solo para negar Q. Luego, en esta columna más gruesa, voy a colocar aquí P y negado Q, ¿verdad? ¿Qué me va a hacer falta? Esta columna y esta que está acá. Veamos. Entonces, aquí al final ya puedo escribir toda la expresión. Puedo escribir P y la negación de Q. Cierro el corchete, este corchete que está acá que me quedó de otro color, ¿verdad? Y Q. Muy bien. Vale, la negación, vamos entonces, que lo voy a poner, entonces, esto lo voy a poner con lapicero, con rojo, ¿verdad? Neguemos a Q. ¿Qué significa negar a Q? Poner todo lo contrario a Q aquí. Si aquí Q está verdadero, entonces aquí lo tengo que colocar falso. Si aquí está falso, lo tengo que colocar verdadero. Si aquí está verdadero, lo tengo que colocar falso. Y si aquí está falso, lo tengo que colocar verdadero. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Muy bien. Ahora falta P y Q. La condición I, ¿qué era lo que nos decía? De que iba a ser verdadera solo si las dos letras eran verdaderas. De lo contrario, iba a ser falso, ¿verdad? Ahora voy a jugar con P y con negado Q. O sea, de que voy a usar, y esto lo voy a poner aquí de otro color, ¿verdad? Ahorita quienes voy a usar van a ser a estas dos columnas, miren. Voy a usar a P y voy a usar a negado Q, ¿verdad? Guiémonos por los puntos verdes. Guiémonos por los puntos verdes. P y negado Q. Las dos cosas se tienen que cumplir para que sea verdadero. Verdadero y falso. ¿Qué pongo acá? Falso. Falso. Muy bien. En la siguiente, verdadero y verdadero. 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 Falso y falso. Las dos son falsas. Las dos son falsas, vea. Falso y verdadero. Falso. Falso. Ok, ahí tengo, ¿verdad? Ya hice esto. Ahora con esta parte ya lo que tengo es esto que está dentro de los corchetes. ¿Qué me hace falta? Combinar esta columna con Q, ¿verdad? ¿Qué quiere decir entonces? Me voy a traer este borrador. Voy a borrar esto.
Esto también lo borro. Y ahora, ¿con quiénes voy a jugar? Voy a jugar con esta columna. Que es esta que está aquí, ¿verdad? ¿Y con cuál otra? Con la de Q, ¿verdad? Pero la que no está negada, sino que esta de acá, ¿ok? Voy a colocar esos dos puntos ahí para que no los perdamos de vista. Ahora bien, veamos entonces. Corchete P, I, negado Q, eso ya está aquí, es esta columna que está acá, ¿verdad? Y luego lo vamos a hacer IQ, con este Q que está aquí, o sea, esta columnita delgadita que ha quedado en medio. Veamos entonces. Falso y verdadero, ¿qué me resulta? Falso. Falso, ¿ok? Ahora la siguiente. Verdadero y falso, ¿qué me resulta? Falso. Falso. Ahora la siguiente. Falso y verdadero, ¿qué me resulta? Siempre falso. Siempre es falso. Y luego falso y falso, Falso. No hay ningún caso que falso. sea No verdadero. es ninguno. Ninguno dio verdadero, ¿verdad? Todos dieron falso. Lo que significa entonces es de que esta preposición es completamente falsa, ¿verdad? Y así entonces, ¿cómo se desarrollan las tablitas de verdad? Van a haber ejercicios más adelante, fíjense, en los que le van a consultar, les van a decir, demuestre que esta proposición que está aquí es verdadera o es falsa. Si la proposición, toda esta, es verdadera, todos los valorcitos aquí van a resultar verdaderos. Si resulta que todos estos valores son falsos, como es el caso que nos hemos encontrado acá, resultan todos falsos, podemos concluir que la preposición es falsa, ¿verdad? Si nos resultan valores verdaderos y valores falsos aquí mezclados entre todos, se dice entonces que no se puede concluir, ¿verdad? Ok, estos serían los que son los ejemplos fáciles. Ya los ejercicios que nos ponen a nosotros van a ser más. Sí, mire, por ejemplo, mire, solo por mencionarle, va, esto es tan fácil, ¿verdad? Ahora, aquí están unos más grandecitos, miren, aquí están unos más grandes porque ya son de 3 letras, miren. Y aquí este sigue siendo, este sí es de 2, ¿verdad? Este es P, I, Q y R, imagínense. Y ahí va la cosa, ¿verdad? Entre más letras van apareciendo, pues más grande se va haciendo la tabla, ¿verdad? Pero ahí va la práctica, ahí tiene que ir la práctica, encaminado a eso, ¿no? Sí, sí. ¿Verdad? Bueno, entonces, por el momento nos vamos a quedar hasta acá, ¿verdad? Me imagino de que ustedes se van a topar con un caso de este, con P, Q y R, por ejemplo, que tiene 3 letras, ¿ya? Así que entonces para esos casos, pues ahí lo practican, ¿verdad? Sigan leyendo el material, cómo es que se hacen las tablas de verdad, ya para cuando hay 3 letras y cómo se completa, que va a ser algo tan grande como esto que está por acá. Veamos, veamos, veamos. ¿Por dónde es que se me quedó? Aquí está. Por ejemplo, va a ser una tabla así como esa que tiene 3 letras, ¿verdad? Y pues entonces ahí la labor pues es estudiar, ¿verdad? Si tienen alguna duda, si no logran dilucidar cómo es que se crea la de 3, pues entonces ahí me escriben, ¿verdad? Ahí me escriben al correo. Ok, entonces nosotros nos vamos a quedar practicando con esos ejercicios que están ahí abajo, ¿verdad? Así es. Ok. Bueno, pues entonces concluimos acá y muchas gracias por haberse conectado a la tutoría. Falta arreglar un punto, Ajá. lo que es las tutorías de repaso. Ujú. ¿Qué día Digan. qué día las podemos tener? Ah, Y, bye. y la hora para Ujú. ir agendando ya todo. Ajá.
Fíjense de que en el caso de lógica y teoría de conjuntos está programada para los miércoles. Nos decía el coordinador a todos los tutores que no moviéramos el día, que siempre fueran los miércoles, que ya la hora, esa sí pues, nos podemos poner de acuerdo entre ustedes y yo. No sé qué hora les resulta más conveniente, las 7, las 8 de la noche. Creo que la tutoría anterior sí agendamos miércoles, pero no sé si hay algún compañero que me corrija, que no sé si recuerdo que era de 8 a 9 que habíamos agendado. Así que si es de 8 a 9, podríamos dejar esta de 7 a 8. Pues ahí me comentan, ¿verdad? ¿Qué les resulta Sí. mejor? Las compañeras, ¿qué dirán? Sí, por mi caso es que tengo la de geometría para los miércoles, de 8 de la noche. Ah, Entonces, un día antes. entonces podemos dejar esta a las 7 entonces. Sí, está bien. Ujú. Vaya, perfecto. La otra compañera de la que se le ve, que es como el número de carnet, algo así. ¿Está de acuerdo? En la anterior acordamos que sería a las 7 de la noche. Vaya. Álgebra y funciones. Ujú. Entonces está de acuerdo que quede para miércoles a las 7 de la noche. En la anterior quedamos que a las 7 de la noche, entonces no podríamos. O sea, de otra materia tiene tutoría a las 7. Ajá, de la que tuvimos anteriormente, que era álgebra y funciones. Ajá. Vaya. Quiero ver. Pero ¿en qué semana es? Porque Siempre estamos en la semana A. en la semana A siempre. Sí. Es de la misma semana. Ujú. Ujú. Bueno, entonces en este caso, como son 3 estudiantes, si 2 de 3 pueden a las 7 de la noche los miércoles, pues entonces ni modo, la tendríamos que dejar a esa hora, ¿verdad? Y para el caso suyo de la compañera que solo le veo el número de carnet, pero no le veo el nombre, hay solo que las vea grabadas, ¿verdad? Cuando queden grabadas, porque todo va a quedar grabado, ¿verdad? Solo Lo que que la vea pasa después. Lo que pasa es que, bueno, yo soy compañero de ella también, entonces por eso Ajá. le preguntaba le decía que me corrigiera si es la hora que Ujú. habíamos agendado, pero si la habíamos agendado de 7, entonces también no podría, aunque Ah, podríamos hablar con la tutora de que podríamos, con el otro tutor de que podríamos poner otra fecha o otra hora. ajá, pueden hacer eso entonces también. Sí, Sí, entonces, si Cecibel, gustan. ahí tendríamos que hablar con el otro licenciado, porque usted dice que no, le dijeron que no tendría que mover en los miércoles. Sí, ajá, eso es lo que nos dijeron los coordinadores, que no moviéramos el día, porque, por ejemplo, martes, yo estoy dando álgebra y funciones también, pero a otra sede, de otro lugar. Así que, y esa está programada para los martes. Entonces nos dijeron, no muevan el día, porque entonces se van a pasear en otro grupo. O sea, la del miércoles no la muevan tampoco, porque entonces se van a pasear. Y así, ¿verdad? No vaya a ser que se haga un solo despelote, mejor solo pónganse de acuerdo en la hora. Pero los días, porfa, no los muevan. Días. Ok, entonces vamos a dejar la otra para los martes con el otro licenciado, tendríamos que platicar con él. No hay ningún Perfecto. problema. Ajá, perfecto. Entonces, Y cualquier cosa, ahí tenemos el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Ahí entonces quedamos de 7 a 8 o de 8 a 9. pues por el momento quedemos de 7 a 8, porque de Sí, entre ustedes más 3, temprano. ajá, porque de No, ustedes 3, 2 sí pueden, solo ese Sibel que no puede, ¿verdad? ok, entonces de 7 a 8 va a ser. Ujú, quedemos de 7 a 8 entonces. Perfecto. Bueno, Muy bien. entonces eso sería todo. Muchas gracias y buen provecho. Igualmente, muchas gracias y feliz tarde para todos. Gracias, igual. Feliz tarde para todos. Gracias.